los derechos laborales hay una figura que se llama derechos adquiridos. Todos los derechos que vos adquirís no te lo pueden quitar, aunque vos renuncies a ellos. Pero como fue un beneficio, fue una ganancia tuya, vos no puedes renunciar y no te lo puede quitar nadie. Han existido tantos avances tecnológicos que el Congreso Nacional, en el caso de Honduras, se ha quedado totalmente corto y no ha legislado o no ha creado las leyes que tiene que crearse en ese ámbito. En materia laboral hay una contradicción, que hay una ley de salario mínimo que te permite poder demandar por el reajuste salarial. Le llaman reajuste salarial es cuando vos ganas 8,000 empiras, pero no te están pagando el salario mínimo y estás así por mucho tiempo. Buena gente, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio más de One Podcast. En esta ocasión pues vamos a hablar de herencias, de familia, de trabajo, de algunos errores legales que podemos lograr identificar a tiempo, y qué mejor que tener a un juez de letras del Departamento de Lempira de Honduras, a quien pues le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Edwin? ¿Cómo estás? Saludos, gracias, Onan. Pues voy a leer, está bien, is One Podcast. Te decía que a Onan le invade el espíritu pionero porque es la primera persona que oficialmente fundó un podcast en la región, al menos del occidente, en Santa Rosa de Copán. Gracias. Gracias, sí, y igual a extra cámaras hablábamos de la importancia que tiene muchas veces tocar temas legales, que en esta ocasión pues vamos a hablar, porque vamos a ver que hay diferentes dudas. Muchas personas acuden al internet probablemente a resolver algunas inquietudes o pueden contratar a un abogado personal para que les asesore. Sin embargo, pues la importancia de este podcast es ese, que gratuitamente vamos a dar la información, y en este caso pues no sé si quisieras contarme vos acerca de tu perspectiva en cuestiones de leyes aquí en Honduras, porque mucha gente va a decir la ley la utilizan a conveniencia propia, o hay organizaciones que tal vez no la consideran como parte de algo honesto, se podría decir, o que en el caso de la parte laboral son los empleados los que sufren, en el caso de las herencias, familias y muchos conflictos. Y también hemos escuchado comentarios que dicen, bueno, en Honduras las leyes son pues engañosas, que no se aplican como deberían de aplicarse, pero no sé cuál es tu perspectiva acerca de esto. Bueno, mi perspectiva es bastante amplia en relación a eso, crítica. Para empezar, las leyes se crean con el objetivo de dar OTI y ordenar la sociedad. Las leyes tratan de que los recolectores y los cazadores existieron y los grupos de humanos empezaron a organizarse. Y al final la ley se crea bajo un propósito. Y yo sacrifico parte de mi libertad por obtener porte. Ahora, el problema específico que comenta Sunan, de que la gente tiene una incredulidad con lo que se conoce como sistema de justicia, con el tema del derecho, con el tema de las leyes, creo que es una cuestión cultural y es una cuestión social y institucional. Las instituciones fallan, no aplican la ley como debe ser, no respetan las reglas, y los gobernantes no respetan las reglas. Y ese respeto se traduce al resto de la sociedad. Y puede también generar como desesperanza en la gente. Vaya, ahorita que es año electoral, también se puede considerar la ley como algo fundamental que se debe aplicar, no solo en el respeto, en el derecho de las personas, sino también en el cumplimiento de la misma, lógicamente. Pero es bien difícil para hoy, me imagino, tener que ver desde el punto de vista como ciudadano, pero también desde el punto de vista como juez, algunas injusticias que se hacen en el país. Sí, fíjate que hay el concepto de gobernanza que se llama Estado de Derecho. Estado de Derecho simplemente significa vivir bajo el imperio de las leyes, bajo las reglas, tanto Estado, gobierno como ciudadano. Todo lo que hacemos tiene que estar regulado o no tiene que salirse del marco legal. Pero cuando los gobernantes o los ciudadanos se salen y no existen consecuencias jurídicas, ahí es cuando la gente empieza a perder la esperanza en las leyes. Y hoy por hoy creo que existe mucho esa sensación de que existe la ley, pero no se cumple. ¿Por qué no se cumple? Ahí la respuesta pueden ser muchas. Una de ellas es que
lastimosamente la institucionalidad en general, a lo largo de los años, no de ahorita, a lo largo desde que nosotros dejamos de ser una colonia, ha venido fallando. Excelente. Y con el tema de los errores comunes que normalmente las personas pueden cometer sin darse cuenta, es bien amplia la pregunta, pero en específico algo que vos pudieras decir, no, la gente siempre comete este error y no saben. Existe una percepción, y hoy con eso que mencionaste del Internet, del ChatGPT, de Gemini, Google, de la inteligencia artificial, uno coloca su pregunta y él tiene una respuesta. Y una vez es acertada, otras veces se aproxima a la respuesta correcta y muchas veces desacertada. El punto es que nosotros tendemos a simplificar las cosas y creemos que son sencillos, pero el derecho no es sencillo. El derecho es bastante complejo y el derecho no solo significa saber de leyes o conocerlos. Es mucho más amplio que conocer los principios del derecho. Cada rama del derecho tiene sus propias particularidades. El tema de un ejemplo, los medios de prueba no es lo mismo en la materia de laboral que en la materia del derecho del trabajo, que en la materia del derecho penal. Se evacúan de forma distinta. Entonces, enumerarte todos los errores no alcanzaría el podcast, pero uno de los errores más básicos que se cometen es realizar actos de comercio, compra y venta, y no hacerlo de la forma correcta. Muchas veces nos dejamos llevar por eso de hagamos este trato y lo hacemos de palabra. Que creemos mucho en el apretón de manos y no redactamos los documentos correctos. Porque incluso hay gente que sí redacta el documento cuando hace una compra y venta, el documento, pero no redacta el documento correcto. Entonces, creo que son los errores más comunes en el tema del dinero. Cuando a una persona le presta dinero a otra persona, no se respalda. Hay un mecanismo que establece el Código de Comercio, que es el padre. Esa figura es muy importante porque es una figura que permite poder, si se llega a incumplir el pago de la deuda, poder hacer efectivo el cobro de una forma más rápida, pero la gente no lo utiliza. Eso puede enumerar algunos de los dos errores más comunes. Y fíjate que cuando se habla de tratos de palabra también puede involucrarse la parte personal, un ejemplo, un primo, un sobrino, la familia que hicieron un trato, pero legalmente si no se cumple es bien complicado, porque como vos decís, existe la posibilidad de que porque confían en esa persona se haga el trato, pero otro de los errores que me gustaría también incluir, no sé si vos también podrías aportar acerca de eso, es cuando se hacen contratos sin leerlo y se firman. Digamos que un contrato de una empresa o de otra persona te lo entregan para que vos lo firmes si estás de acuerdo y mucha gente probablemente no lo lean o no se informe bien acerca del contrato y lo firmen. Entonces, ¿qué consecuencias puede traer eso? No sé si has escuchado que la ley se publica en la Gaceta para que pueda entrar en vigencia y pueda ser utilizada. Esa publicación de la Gaceta de la ley es para que todos tengamos conocimiento. Pero eso funcionaba cuando Honduras tenía, 500,000 habitantes y todo se concentraba en Tegucigalpa, o la mayoría. Pero hoy día tenemos más de 9 millones de habitantes y ya publicaron la ley de la Gaceta no funciona. ¿Por qué te digo eso de que nadie puede leer a ignorancia de la ley? De igual forma, en los contratos, si firmaste el contrato, ¿verdad?, se aduce de que estabas al tanto del contrato. De lo bien, ¿qué podría suceder cuando alguien no firmó y el contenido pues contraría su derecho de alguna forma? Si él fue obligado a firmar o existió, lo hicieron incurrir en un error, él lo podría alegar tratando de anular ese contrato. Es bien difícil para ustedes como abogados tener que llevar un caso cuando la persona probablemente salga con una cosa de estas que diga, no, ellos me obligaron, o tienen que estudiar obviamente el caso, pero casi siempre se tiene esa costumbre de que se dice que las letras pequeñitas son las más importantes, pero que en un papel que tenés que firmar, ¿qué es lo que más tenés que leer? Ya que hablaste de errores comunes, ese es otro error muy común. No leemos los contratos, no leemos esas letras pequeñas, no consultamos. La gente va a un banco, saca un préstamo, le hacen firmar un contrato y está pensando más en el desembolso, pero no está pensando en esas letras que dicen que si varía la tasa monetaria de la política monetaria, el interés va a subir. Eso es por no leer el contrato.
volviendo a la pregunta en sí de que si los contratos, que cómo uno lo percibe, definitivamente hay errores humanos que no se pueden defender. O sea, son errores y lo que queda es asumir las consecuencias. ¿Alguna vez vos has conocido algún caso que tenga relación a esto, de alguna firma de un contrato que después la persona alegó que no estaba de acuerdo con lo que firmó? He tenido casos donde suplantan a la persona. Es decir, que la persona dice, yo no firmé eso, alguien más lo firmó. Y se hizo pasar por, sí, te envió. Y al final eso ha sabido muy bien porque la persona ha logrado probar de que no era su firma, que ella no lo firmó, y por lo tanto se ha procedido a anular ahí. Aunque la firma sea parecida o similar. Aunque sea, sí, es casi calcada, pero hay unos rasgos caligráficos que hacen o nos permiten ver que definitivamente no era la firma exacta. Ha de ser bien difícil darse cuenta de un contrato así o firmado por alguien más. Sí, la verdad que es bien difícil, muchas veces doloroso, porque mencionaste algo bien interesante. Muchas de de los grandes fraudes o de las situaciones engorrosas como esas se dan en contextos familiares. Sí, se dan en contextos familiares. La persona está en Estados Unidos y su hermano firmó para que hicieran el traspaso de la propiedad que esa persona había dejado acá. Cuestiones así. Y a raíz de un problema así pueden venir otros, obviamente, ¿va? Que se pueden mencionar no solo conflictos internos, sino también ya hemos visto casos que de un problema surgió algo más grave por haber suplantado a una persona o falsificado algún documento, qué sé yo. Hemos visto también que muchos de los títulos se han falsificado también. Hace poco vi en las redes sociales y me pareció extremadamente... ¿cómo te puedo decir? Algo que hasta te daba risa, pues, porque había una persona que estaba diciendo, hago títulos de cualquier tipo. Ustedes me dicen cómo lo quieren y yo se los hago. Era falso. Entonces, imagínate hasta dónde se pueden falsificar los documentos, ¿va? Para que vos digas después, la persona diga, no, es que yo soy ingeniero en tal cosa, o yo me gradué de tal, y es mentira, pues. Entonces, imagínate hasta dónde llega esa parte, ¿va? Sí, definitivamente. Hay 3 consecuencias. De cualquier acto que sea contrario a derecho, podemos enumerar 3 consecuencias. Son palabras técnicas, pero las voy a explicar. Consecuencias civiles, consecuencias penales o administrativas. En ese ejemplo que estamos utilizando de que alguien firmó un contrato, pues la consecuencia civil es que se podría demandar por los daños y perjuicios causados. Eso es civil, se podría demandar para que se anule ese contrato. Penal, si hubo fraude, se le podría seguir un proceso penal y esa persona podría terminar cumpliendo una pena de prisión o una pena privativa de otro derecho. Y lo administrativo, podríamos mencionar de que ese contrato, si estaba registrado en un instituto como el de la propiedad, se va a anular ese registro. Entonces, casi siempre, o la mayoría de actos que hacemos, ya no jurídicos, y esos actos son reñidos o contrarios a la ley, pueden tener esas 3 consecuencias. Y vos obviamente has tenido varios casos de diferentes áreas, ¿va? En esas 3. Sí, en el abogado que yo estoy, llevamos todas las materias. Y hablando acerca de las evidencias, porque vaya, estamos llevando la secuencia lógica y estamos tomando en cuenta la parte de las evidencias. Suponiendo que una persona falsificó algún documento o algo, ustedes tienen que hacer una investigación, pero una captura de WhatsApp de algún trato, algún negocio, se puede considerar como una evidencia válida legalmente. Fíjate que acabo de leer un libro que se llama el Lección de las lecciones para el siglo XXI, de Harari. En este libro, es un libro bien interesante porque él habla de algo que me va a servir para contestar tu pregunta, y es que las leyes no están corriendo al mismo nivel que la sociedad. Es decir, las leyes están quedando atrás y la sociedad está avanzando a pasos agigantados. Harari en ese libro, él hace ese planteamiento. Y hoy por hoy en Honduras, ONAR, no tenemos una regulación que nos hable de qué hacer con esos medios de prueba como los pantallazos de WhatsApp. Sin embargo, te puedo decir 2 cosas.
Sí, en los juzgados se utiliza pantallas de WhatsApp como medio de prueba. Ahora, no basta con que yo llegue ante el juez y le presente, mire, este es el WhatsApp, aquí está, y aquí dice que X me iba a parar, o dice que Y estaba acosando a X. No. Lo que se hace es que se utilizan mecanismos para extraer la información, y una vez se extrae la información, un especialista corrobora de que en efecto el WhatsApp es de la persona, que la conversación surgió en esos teléfonos y hace una exposición de lo que está ahí en el WhatsApp. Y para esto se ocupa que un experto pueda extraer información. Voy a decirte algo para que lo comprendan un poco mejor. Existe algo que se llama sana crítica. La sana crítica es una regla que nos permite a los jueces valorar los medios de prueba. Vos puedes decir ahorita, no, pero es que ahí dice que vos le debes 5,000 empiras. Ok. ¿Qué cuestionamiento diríamos a ese? Si yo te digo eso. Que sí es cierto que le debes o en qué momento le pediste prestado el dinero. La sana crítica, a través de la lógica, la experiencia y la ciencia, te haría la pregunta, o me permitiría hacer la pregunta de, ¿ese es tu número? También. Porque pudo haber sido cambiado el nombre. Sí, o la foto de la persona. Y fíjate que sí, en esa parte, cuestiones de autocuidado, se podría decir, o del cuidado con todo esto que tiene que ver con la parte digital, es bien importante para tomarlo en cuenta en esta parte que estamos hablando de las evidencias, ¿va? Pero también se ha dado el caso, no sé si vos has escuchado, de que si alguien te graba sin su permiso, también es un problema legal. Pero hay excepciones, creo yo, no sé cuáles podrían ser. Eso es algo que tiene que ver con el honor de la persona. El Código Penal sí regula una figura de cuando se graba o cuando se obtiene información de una persona, pero que es información valiosa o importante. Pero solo por el simple hecho de que ahorita en este momento yo te grabo aquí haciendo ese podcast y vos no me has revelado ningún secreto, eso no tiene un tratamiento legal, o sea, no está prohibido, por decirlo así, de alguna forma. Por eso te digo que las leyes se han quedado atrás. Te cuento que la palabra redes sociales solo está una vez en el Código Penal. ¿Y cuántos delitos se cometen a través de redes sociales? Pero solo está una vez. Y solo está para establecer de que si yo te difamo o cometo algún delito contra el honor y contra tuya, y luego a través de redes sociales, eso se va a grabar. Y estuve leyendo la cantidad de leyes que hay en Honduras y era un dato exagerado, una cifra sumamente grande, pero yo me quedé analizando y dije, ¿será que son las que se han venido creando? Pero imagínate, cada vez que se publica en la Gaceta es una actualización a una de las leyes, ¿va? Y ese es un reto no solo para las personas, ciudadanos, sino también para los que ejercen la profesión, que en este caso son los abogados. Imagínate lo difícil que es para ustedes tener que no solo estudiar, sino también aplicar la ley y estar actualizado con las mismas. Probablemente algunas leyes sean cambiadas por conveniencia propia, dependiendo de los intereses, ya sea del gobierno o de la política, porque se ha visto. Pero en el caso tuyo, ¿cuál ha sido uno de los mayores retos con esto de las actualizaciones o las creaciones de nuevas leyes? El reto creo que ha sido la insuficiencia de leyes. Te explico por qué. En Honduras existen demasiadas leyes, pero son leyes que en su mayoría están desfasadas. Te voy a mencionar una ley, que es la ley de inquilinato. En Honduras tenemos una ley de inquilinato del siglo XX. Una ley de inquilinato que te habla de mesones, te habla de 200 espiras, totalmente desfasada. Tenemos un código civil de 1906, totalmente desfasado. Y hoy, ahorita estamos en el siglo XXI, ahorita, han existido tantos avances tecnológicos que el Congreso Nacional, en el caso de Honduras, se ha quedado totalmente corto y no ha legislado o no ha creado las leyes que tienen que crearse en ese ámbito. Hablamos de las redes no están reguladas legalmente. Yo entro al Marplex y yo veo aquí en el Marplex hay un tráfico comercial grandísimo y eso no tiene un marco legal. Y la evasión de impuestos también, ¿va? Y podría haber evasión de impuestos, sea mucha estafa, mucho fraude, etc. Pero ¿y por qué si es tan necesario no se ha creado?
Pues no sé qué tanto la gente mira noticias, pero hay unos políticos ahí que hablaban de algo que a mí me llamó mucho la atención y dice, los políticos o en el Congreso solo se discuten problemas políticos. Y entonces la respuesta o lo que te puedo decir es que ahí sí nuestros congresistas tienen una deuda. No han hecho su trabajo en el sentido de legislar y crear normativa o leyes que regulen todos estos fenómenos que estamos viviendo y que vamos a seguir viviendo porque la tecnología está avanzando a paso de luz. Imagínate con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ya es un hecho. Yo doy clases en una universidad y yo hablo con unos alumnos y les digo, yo sé que ustedes utilizan inteligencia artificial, yo lo utilizo de inteligencia artificial. Eso ya, la ¿sí? Sí. No tenemos una regulación en eso. Pero en ese caso, ¿cuál podría ser una de las regulaciones en la inteligencia artificial? El uso. Pues sería certificar la información. Pero vos lo estás llevando al... Existe un órgano que supervise, pues. Pero lo estás llevando al punto de suplantación de identidad también. Porque se han visto que suplantan la voz de la persona y hacen estafas. Por eso digo que deberían de existir un ente que supervise y regule. Es bien difícil, ¿va? En esa parte. No sé qué país estará haciendo alguna regulación con el tema de la IA, ¿va? Definitivamente también desconozco el dato, pero sí hay países que han tenido avances, por ejemplo, en las redes sociales. Y en regular las redes sociales. Bueno, si un ejemplo cercano es el de Brasil, que una corte de justicia le dijo a Twitter o X de Elon Musk, hasta aquí. Y la cancelaron, va, ya está restringida en el país. No le seguí la pista a la noticia, pero sí escuché que la restringieron. Lo hizo en Estados Unidos. Cuando Trump inició su mandato, la gente, casualmente yo un día estaba en Estados Unidos y la gente pegó el grito al cielo porque bendito. Y fíjate que esto de la parte legal, mira, hay dos temas que para mí deberían de ser básicos, no solo en la educación, sino también en la formación como ciudadanos. Y la primera sería las finanzas, la segunda las leyes. Pero si te fijas, yo no sé si hay un desinterés de parte del gobierno en que vos no sepas de leyes o que uno como ciudadano no sepa, porque, vaya, si nosotros manejamos la ley al pie de la bandera, como se dice, ¿qué sucedería? ¿Cuáles podrían ser los resultados? Porque fíjate que la ley también se presta para que uno lo utilice a conveniencia propia. O sea, te la aplico a vos, pero no me la aplico a mí. O te la aplico cuando me conviene. Entonces es un juego bastante interesante que se puede hacer con la ley, que yo creo que los abogados al final, cuando están defendiendo a alguien, lo pueden aplicar, ¿va? Sí, dice un dicho que el poder es conocimiento. No, conocimiento, perdón, el conocimiento es poder. ¿Verdad? El conocimiento es poder. Y eso creo que aplica o opera en el sentido que lo estás diciendo, de que como yo conozco, yo sí sé qué hay que hacer. Vos no conoces, vas a sufrir por ignorancia. Ese es un mal. Y otra cosa que dijiste me llama mucho la atención. Por ejemplo, la Constitución de la República. La Constitución de la República es, cambiémosle, la ley fundamental, la ley primaria. Pero esa no la enseñan en la escuela ni en el colegio. Exacto. Y es la ley que rige. Eso es lo raro, ¿ay? Eso es lo raro. Yo también ahorita recuerdo algo que dice un tratadista de derecho penal, Zaffaroni, y él habla de que en una canícula, dice, en un verano intenso nos ponemos a leer el Código Penal. Y al terminar en la madrugada nos vamos a dar cuenta de que en algún momento de la vida más de algún delito hemos cometido. Entonces lo que vos decís ahorita me hace pensar en algo. ¿Por qué no le enseñamos a la gente qué cosas están prohibidas? Exacto. Los códigos penales entran en vigencia, pero la mayoría de población muchas veces no saben que está prohibido. Hablando de eso, me preguntaba que si he tenido un caso gracioso. No sé si llamarlo gracioso, pero no sé si la gente lo sabe, pero los delitos de violación, cuando hay acceso carnal de un hombre con una mujer y esa persona es menor de 14 años, eso es considerado violación. Independientemente exista consentimiento. Te digo de que en Honduras, vos que has estado tierra adentro lo sabes, que hay parejas de que el hombre tiene 25 y la niña tiene 13 y se aman y tienen hijos. Y todos están de acuerdo, el núcleo familiar. Pues eso, según nuestro código penal, es violación. Pero salvando la distancia, ¿verdad? Pero sí, una vez en un proceso, la persona involucrada, ¿verdad? En parón, me dijo, abogado, me dice, ¿usted qué quiere?
que cada vez me dice que nosotros tengamos relaciones, yo le pida, cada vez que tenga relaciones con una mujer, me dijo, yo le pida la partida de nacimiento. Es un poco... Ya es cuestión de... Sí, me causó gracia, fue un momento, en ese momento fue un momento tenso, un momento complejo, pero ya después sí tuve mi tiempo para decirme. Esas son algunas de las cuestiones que la gente puede llegar a considerar irracionales en la ley, ¿verdad? Y fíjate que ahí es donde radica también la importancia y lo difícil que es ser abogado. Todas las profesiones tienen un grado de dificultad y cuando tomas en cuenta la realidad con la teoría te das cuenta también de cómo tenés que prepararte como profesional. Estábamos hablando que aquí en Honduras pues esta carrera es bastante llamativa para la gente, para que pueda estudiar, también de fácil acceso, pero la responsabilidad que conlleva ser abogado también es otra, ¿va? Porque si llevas malas intenciones probablemente te vaya mal, pero si llevas buenas intenciones puedes ayudar a mucha gente. Primero te voy a decir algo, el concepto más básico de justicia que nosotros tenemos o con el que nos hemos formado los abogados en Honduras es un concepto del piano. El piano fue un jurista que él básicamente hablaba de que justicia era dar a cada quien lo suyo, dar a cada quien lo que le corresponda. Sin embargo, en este momento creo que ese concepto se ha superado porque la sociedad es demasiado compleja. Es el problema, mucho. Hay muchas visiones del mundo, hay muchas percepciones y eso, pues en el tema del aborto, como vos bien lo mencionás, hay personas que por sus principios, por sus sesgos, por su educación, lo puede ver como algo totalmente erróneo, pero hay otras personas que lo pueden ver como algo acertado y por ahí escucho que dicen, ¿verdad? Mi cuerpo, puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera. Mientras que hay otras personas que defienden la vida y al final que el derecho pueda conciliar esos puntos de vista es algo bien complejo. Te voy a decir un error que cometemos en el derecho. En el derecho hay un error y la gente, tanto la gente que no es letrada como la que sí lo es, o que son abogados o los que no lo son, quieren encasillarlo todo el sí o el no, en blanco o en negro. Ese es un error, porque el derecho, como dije, es demasiado complejo en muchos matices, muchas cosas que hay que tomar en cuenta. Por eso te menciono, saberte un artículo de la ley no te hace un abogado. Vos te puedes saber un artículo del Código Penal, pero ¿qué tal si la Constitución de la República garantiza más lo que está ahí? Entonces, ¿Y vos has identificado alguna ley que se contradiga con lo que dice el Código, con lo que dice la Constitución? Sí. ¿Cómo cuál? No, te viene ahorita la mía. Ahorita pues ya la derogaron, pero era el Código Penal anterior. Esa ley hablaba de que si vos hablabas de reelección, si yo te mencioné en este podcast, nosotros hablábamos de que hay que reelegir al presidente o la presidenta. Eso conllevaba una pena. ¿Por qué eso era contradictorio? Porque la Constitución te respetaba la libertad de expresión. Entonces ahí existía como una contradicción. Y en materia laboral hay una contradicción, que hay una ley de salario mínimo que te permite poder demandar por el reajuste salarial. Le llaman reajuste salarial es cuando vos ganas 8,000 empiras, pero no te están pagando el salario mínimo. Y estás así por mucho tiempo. Vos puedes demandar un reajuste, o sea, que al momento de que el juez dicte su sentencia, te reconozca todo ese tiempo que no estuviste ganando el salario mínimo. Pero solo puedes hacerlo por 2 años. Y eso es contrario a los derechos laborales, porque los derechos laborales hay una figura que se llama derechos adquiridos. Todos los derechos que vos adquirís no te lo pueden quitar, aunque vos renuncies a ellos. Pero como fue un beneficio, fue una ganancia tuya, vos no puedes renunciar y no te lo puede quitar nadie. Derechos adquiridos. Esta es una de las contradicciones que yo he encontrado. Y es bien fuerte esa contradicción, va, pero vamos a entrar después al tema laboral para que podamos resolver esta pregunta. Pero sí, se habla, ¿verdad?, de que en la parte laboral existe ese tipo de conflicto. Igual cuando hablamos de contratos, si vos estás de acuerdo en firmar un contrato que te pague menos del salario mínimo, también estás de acuerdo, pero si la ley dice que tenés que pagarle más del salario mínimo con ciertas regulaciones, pues ahí también podría existir la contradicción que vos mencionás. Pero ya que la gente que nos está viendo quiere educarse, tener conocimiento, porque es tu propósito en el podcast, debo decirte algo, que
En derecho laboral hay un principio que básicamente se va a considerar nulo todo lo que sea contrario a los derechos del trabajador. Entonces, vos podés poner en letras de oro, si querés, en un contrato, yo no quiero vacaciones. Eso es nulo de pleno derecho. No tiene validez. Te voy a contar mi historia personal. Yo trabajé en una institución donde todos los quimestres le hacían firmar un contrato. Le hacían firmar un contrato. Y me causaba mucha gracia, porque yo le decía a la administradora, pero usted sabe, le digo yo, que aunque usted me va a firmar este contrato, yo soy un empleado permanente porque todos los meses trabajo, todos los meses tengo una remuneración y todos los meses sigo sus directrices, estoy subordinado a ustedes. Para que ustedes firmen este contrato, yo soy un empleado regular, o como le llaman, empleado permanente. No tiene validez, porque en derecho laboral y en materia de trabajo, todo lo que sea contrario a tus derechos como trabajador es nulo del pleno derecho. Guan.